Javier Rico es licenciado en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia y desde el 2005 es profesor de diseño gráfico en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante. Además, pues, ha ofrecido conferencias sobre el diseño de las portadas de discos y realizado taller de spots para Massimo Dutti, Tempe y Grupo Inditext. Óscar Rosalén es licenciado también en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia y hizo una estancia Erasmus en Alemania y ha sido varios años técnico del programa de voluntariat del Valencià de la Fundació Escola Valenciana. Es profesor de diseño gráfico de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Castelló y bueno, los dos saben mucho de diseño y también de diseño editorial y estamos expectantes a su presentación. Gracias. Bueno, muchas gracias tanto a Marisol como a Julia por invitarnos a mí en este caso por invitarme por segunda vez y a Óscar, que esta vez se me ha unido, lo he conseguido convencer. Y bueno, nosotros hemos elegido un tema que para muchos quizá va a ser un poco desconocido, lo de los Slibris. Pero bueno, esto viene de que, supongo que alguna vez os habrá pasado, de que le habréis dejado un libro a alguien y no os lo ha devuelto, ¿no? Bueno, pues a mí también me pasó esto con Óscar, que por cierto me debes un libro que te presté una vez. Sí, te lo he traído hoy, ¿vale? Hace 2 años me lo dejó y como ahora ya no me hace falta, ¿no? Porque ahora ya Obama ha pasado la historia, te hago entrega aquí delante de la gente que coste, ¿eh? Bueno, luego te dejaré otro de Donald Trump que tengo. Gracias, da mucho juego. Bueno, pues esto de que no te devuelvan un libro ya pasaba desde la antigüedad. Entonces, pues había una forma de remediarlo que era pues dejando tu autoría en el libro, de alguna forma identificando que el libro era tuyo, ¿no? Y de ahí viene esto de los Slibris. Bueno, la locución latina ex libris viene como libro propiedad de, ¿no? Es una marca que identifica la propiedad de un libro, ¿no? Para que no se pierda y para darle un valor, ¿no? Ahora el valor que tienen los libros, para nosotros mucho, ¿no? Pero imaginaros, ¿no? Que hace algunos siglos el valor solo podía acceder unas personas con un nivel determinado, ¿no? Bueno, como veis hemos elegido también a Johannes Gutenberg un poco para llevar la presentación y tiene sentido, bueno, por un lado porque es alemán y por otro porque es el inventor de la imprenta y gracias a ese invento fue una de las razones también de que el Slibris realmente, aunque el Slibris es anterior, pero se desarrollara al igual que la impresión de libros, pues el Slibris también tuvo su gran desarrollo a partir de la invención de la imprenta. Vale. ¿Dónde, no? Habréis visto, ¿no? Algunos Slibris que a lo mejor no sabéis lo que son, ¿no? Son unas ilustraciones que aparecen con texto, ¿no? Y aparecen normalmente en la cubierta de los libros o en las guardas. Y además de la locución de ex libris aparece el nombre del propietario, ¿vale? A veces es tipográfico, pero normalmente en unos principios iba acompañado de ilustraciones. Bueno, al principio realmente los Slibris eran algo muy particular y algo muy minoritario para gente de la nobleza, gente pudiente, pero ya luego, como hemos dicho, sobre todo a partir de que el Slibris empieza a desarrollarse, ya se convierte en algo un poco más popular y a partir de ahí, pues el Slibris se identifica sobre todo las aficiones o sobre todo la profesión de la persona que posee los libros, ¿no? Estas serían un poco las características que tienen los Slibris, sobre todo hasta la actualidad. Eras una vez, ¿no? ¿Cómo era?
Einmal, ¿era? Es Einmal, ¿no? Digo, a ver si me acuerdo. Vale. Y, no sé, hablamos del origen, ¿no? La primera muestra de una especie de ex libris que se conoce era una especie de tablilla jeroglífica sobre el año ¿cómo era? 1500 antes de Cristo, ¿no? En Egipto, de un faraón, ¿no? Que aparecía en todos sus papiros, aparecía repetido esa tablilla que identificaba con jeroglíficos que era propiedad de ese faraón, ¿no? Y entonces este es como el origen, ¿no? Está en el Museo Británico y si alguna vez alguien va por Londres podrá verlo ahí. Sí, en el Museo Británico también se encuentran otras piedras importantes, como la piedra de Rosetta, bastante importante para descifrar lo que fueron los jeroglíficos egipcios. Y en este caso esta es menos conocida, pero como bien ha dicho Óscar, sirvió un poco como origen de lo que sería el ex libris, ¿no? En este caso, en la época de los faraones, eran los escribas realmente los que se encargaban de realizar los papiros, y ahí ponían normalmente pues el título, el autor, y empezaron también a poner realmente el dueño o la firma del dueño del papiro, que es lo que realmente identifica el ex libris. Vale, pues luego damos un salto, ¿no? Y en la Edad Media, ¿no? los responsables de los códices, ¿no? De los escritos eran los monjes, ¿no? Calígrafos, copistas, y claro, estos también identificaban de alguna manera estos libros para que no se perdieran y bueno, y los marcaban con unos libros determinados, a veces incluso con amenazas, bajo amenaza, ¿no? ¿Alguien ha visto El nombre de la rosa? Pues ahí también veréis algunas correspondencias, ¿no? Tanto de los libros que hacían, de los códices, como de alguna frase como amenaza, ¿no? Esto no se toca. Sí, en esa película se ve muy bien lo que ocurría en esa época, ¿no? Que la cultura era algo muy restringido, que muchas veces eran, en este caso, las abadías o las bibliotecas de las abadías las que decidían qué libros se podían de alguna forma enseñar a la plebe y qué libros eran prohibidos. Y bueno, pues igual que los monjes en este caso se dedicaban a copiar los libros porque no existía todavía la imprenta, pues utilizaban también los ex libris para identificar, como hemos dicho, a los propietarios de esos libros. Bueno, como ha dicho Javier antes, con la invención de la imprenta, ¿no? Y la reproducción de los libros y el acceso bueno, al pueblo, ¿no? de poder reproducirlo con tipos móviles, también hubo una evolución en los ex libris. Y empezaron a elaborarse ex libris para nobles con sus escudos heráldicos en un principio, ¿no? Y que los identificaban como señal de poder, y esos libros pertenecían a estos nobles, ¿no? A su biblioteca personal y a esa familia. Bueno, al igual que ocurre también con el desarrollo de lo que sería la marca o los logotipos actuales, que muchos vienen de escudos heráldicos, con el ex libris pasa lo mismo, ¿no? Que durante una época lo que realmente ha quedado, o los que podemos identificar como ex libris, tienen una forma realmente de escudo heráldico, ¿no? Más parecido a este tipo de escudos que a un ex libris. Vale, a partir de ahí, ¿no? También volvemos a saltar unos siglos, ¿no? Y empieza a haber un desarrollo económico, empieza a aparecer gente adinerada, con burgueses, artistas que se dedican a varias disciplinas, ¿no? Dibujantes, pintores, escultores, decoradores, y empiezan a desarrollar esos ex libris, ¿no? Para
como encargo, ¿no? de gente pudiente que quiere identificar sus bibliotecas, y esta gente, pues claro, tiene unos trabajos pues, médicos, abogados, científicos, escritores. Entonces se ve representado su profesión acompañado de ex libris y de su nombre, y de, si es doctor, aparece la palabra doctor o la abreviatura, y acompañado de una alegoría que representa su profesión. En este caso, doctores, ¿no? A veces son un poco tétricos, pero... Sí, algunos ex libris tienen alguna temática tétrica, otros tienen alguna más divertida o más lúdica, como veremos luego. Ahora os enseñaremos una muestra de esa evolución, de estas ilustraciones en los libros, ¿no? Que son los ex libris. Bueno, volvemos a avanzar en el tiempo y nos vamos al Art Nouveau. El Art Nouveau es un estilo artístico que se desarrolló prácticamente por toda Europa. Es uno de los estilos artísticos más importantes que ha habido, sobre todo a finales del siglo XIX. Y bueno, muchos artistas que de alguna forma pertenecen a este movimiento, como sobre todo cartelistas, pues también realizaron ex libris, ¿no? En este caso vamos a viajar hasta París, porque es un poco la cuna por excelencia, sobre todo de este movimiento, ¿no? Del Art Nouveau. Y ahí tenemos a un artista como Alfons Mucha. Este artista en realidad es checo, lo que pasa que viajó a París, y allí en París pues una actriz de la época que bueno, necesitaba un artista que representara sus obras de teatro, le encargó a Alfons Mucha que le hiciera un cartel, que es este que veis aquí a la derecha, el de Hichmonda. Y bueno, ese cartel tuvo tanto éxito en esa época que a partir de entonces la propia actriz firmó un contrato en este caso con el pintor, con Alfons Mucha. Y bueno, a partir de ahí, pues durante una época fue prácticamente su cartelista oficial, ¿no? Y bueno, la fama de Alfons Mucha enseguida fue muy reconocida en todo París, y enseguida empezó a tener muchos encargos, ¿no? Bueno, esto que os ponemos aquí, como digo, son carteles, no son ex libris, pero ahora veremos algunos ejemplos de ex libris de Mucha. Bueno, estos son algunos de los encargos, ¿no? que recibió a lo largo de su dilatada trayectoria como pintor, dibujante, cartelista. Era decorador también de escenarios para el teatro en la época. Algunos más. Claro, estos digamos, artistas del Art Nouveau pues tocaban muchos palos, ¿no? Entonces eran muy solicitados y daban prestigio, ¿no? a estas profesiones o a estos personajes de la época, ¿no? Se puede identificar sobre todo el estilo en la tipografía, que por ejemplo si habéis viajado a París y habéis visto las paradas de metro, eso es típico Art Nouveau, típica tipografía Art Nouveau, y aquí se puede ver también en estos libris, ¿no? Y luego en los dibujos, que son muy recargados, con mucha ornamentación, sobre todo floral, ¿no? Esto es muy propio de este estilo. Bueno, y ahora viajamos a España, a Cataluña en este caso, porque, como hemos dicho, el Art Nouveau se desarrolló por toda Europa, y en Barcelona sobre todo, bueno, también en la zona de Levante, en Valencia, tuvo su máximo esplendor, ¿no? Entonces, si habéis viajado a Barcelona, lógicamente habréis visto bueno, muchas obras, sobre todo arquitectónicas, porque en España sobre todo este movimiento se conoció con el nombre de modernismo, pero en realidad viene del mismo movimiento. Vale, en este movimiento del modernismo catalán, ¿no? Había una serie también de artistas, ¿no? Polifacéticos que los contrataba la burguesía catalana, ¿no? Gente adinerada para
desarrollar estos trabajos y otros, ¿no? Había algunos que también trabajaban en revistas, en el teatro, en orfebrería, haciendo carteles, dibujaban viñetas, ¿no? Y aquí tenéis uno de ellos, ¿no? Que era pintor y cartelista, además de otras cosas, ¿no? Alexandre de Riquer. Pues se repite, ¿no? Tipografías típicamente modernistas, muy curvas, ornamentaciones florales, recargado, ¿vale? El cuerpo de la mujer. Josep Triadó, Mayol, también dibujante y pintor. Ahora, esto es una muestra de un poquito de algunos de estos artistas catalanes que se dedicaban también, ¿no? A hacer eslibris. Aquí vemos, por ejemplo, que también el uso del color es bastante característico, ¿no? Ya los otros que hemos visto anteriormente eran más sobrios y aquí empiezan a tener ya más utilización de color. El color es aproximado, ¿eh? Este también, ¿no? Este también además era grabador, porque también la evolución de los eslibris, ¿no? en los siglos XV y XVI venía de hacían xilografía, ¿no? Con la salida de la imprenta utilizaban tipos móviles para el texto y para las ilustraciones utilizaban xilografía, que es grabado, talla en madera, ¿no? Xilo madera. Y esas ilustraciones se hacían en madera. Luego, 17 y 18 más o menos, se hacía grabado calcográfico y luego ya en el siglo XIX, XX, pues ya tenía serigrafía, litografía, fotograbado, ¿no? Y bueno, ahora hay de todo, ¿no? Hasta plantillas. Ismael Smith, otro, además escultor, grabador y dibujante. Fijaros, ¿no? Bueno, y viajamos en este caso a Alemania, que bueno, en Alemania en este caso no vamos a hablar de Art Nouveau, sino de expresionismo. Expresionismo es un movimiento que se dio también en Alemania a principios del siglo XX, es una de las vanguardias artísticas. Es un movimiento que principalmente, aunque es un movimiento figurativo, pero que tiene más que ver con, digamos, el imponer un poco el sentimiento o una expresión de los propios sentimientos del autor sobre aquello que está representando, ¿no? Y bueno, el expresionismo alemán utilizaba mucho técnicas como por ejemplo el grabado, ¿no? Y entonces el grabado, como hemos dicho, es una de las técnicas que también se da bastante en el eslibris. Entonces por eso hay representaciones de eslibris que son propias de artistas alemanes en este caso. Se puede apreciar el cambio, ¿no? Evidente entre lo que hemos visto antes del estilo Art Nouveau a esto, ¿no? Que es un estilo mucho más duro, mucho hecho con una técnica normalmente de xilografía, ¿no? Y utilizando mucho más líneas puntiagudas, ¿no? Ángulos rectos. Más expresivas, hacen con gubias, ¿no? Y eso te da una expresión más brusca. También se pretende eso, ¿no? Ese gesto. Este es más amable, ¿eh? Y es Ludwig Kirchner, ¿no? Que a lo mejor algunos vosotros lo conoceréis más como pintor, pero también tenía una serie de grabados que eran representativos también del expresionismo alemán de la época. Las tipografías también, ¿no? son más bruscas, más toscas, ¿no? Parten de una base, pero no son como las otras, ¿no? Que son más curvas, más armoniosas, ¿no? Bueno, y acercándonos ya más hacia la época actual, sobre todo en el siglo XX, pues bueno, esto de los eslibris se convirtió en algo
como hemos dicho, más, ya no tan exclusivo, sino más popular. La mayoría de la gente, sobre todo que era un poco conocida, pues todos querían tener su propio ex-libris, ¿no? Sobre todo gente que se dedicaba al mundo del cine o del espectáculo. Y entonces podemos ver ejemplos de bastantes artistas conocidos que tienen su propio ex-libris. También apareció el coleccionismo y, claro, los artistas entre ellos intercambiaban, pero también la gente apreciaba estas ilustraciones en los libros y quería también adquirirlas, ¿no? Y el mercado del coleccionismo empezó también a florecer durante este siglo. Bueno, aquí todo el mundo sabéis quién es, ¿no? Entonces este sería el ex-libris de Sigmund Freud. Charles Chaplin también tenía el suyo. Imaginaros ahora esto en coleccionismo, como hemos dicho, pues lo que seguramente alguna gente puede llegar a pagar, ¿no? Por esto. Actrices como Greta Garbo. O Gloria Swanson. Escritores, en este caso Jack London. Su libro más famoso es Colmillo Blanco, ¿no? Y por eso la representación del lobo, en este caso, en su ex-libris. Charles Dickens. Y luego también hay algunos políticos, sobre todo de la época de la Segunda Guerra Mundial. En este caso hay uno de Charles de Gaulle, que se puede ver muy claro qué es lo que le interesaba a él representar en su ex-libris, ¿no? Él se consideraba un defensor de las libertades y que había combatido al nazismo, ¿no? Entonces, esto es lo que él quiso representar en su ex-libris, ¿no? Está bastante claro. Del otro lado, en este caso, pues también tenían los suyos propios, ¿no? Tanto en el caso de Adolf Hitler como en el caso de Mussolini. Y ahora pasamos a algunos, a lo mejor de más interés, ¿no? No hay nada para asustarse, ¿eh? Bueno, en este caso los ex-libris eróticos normalmente identifican la propia temática del libro, ¿no? Si el libro era un libro erótico, pues normalmente tenía un ex-libris erótico. Sí, estos pásalos un poco rápido, ¿no? En algunos veis la inscripción abajo de las copias, ¿no? Por el tema este también que os decimos del coleccionismo. Ahí a la izquierda abajo, ¿no? Se ve 49-50, ¿se ve? Son 40, esa es la copia 49 de 50, ¿no? Solo hay 50 como ese y eso es lo que se intercambiaba, ¿vale? Bueno, y en la actualidad, hoy en día, todavía se siguen haciendo ex-libris. Hay muchos que hoy en día se hacen por ordenador, incluso se imprimen también en camisetas y ya se convierte en algo más, pues, de moda, ¿no? Pero bueno, todavía quedan algunos, sobre todo, en este caso, gente que se dedica a ex-libris de forma profesional, ¿no? Y en este caso os vamos a poner a Ricardo Rousselot. Ricardo Rousselot, para los que nos dedicamos al diseño gráfico, pues es toda una eminencia, sobre todo en caligrafía, ¿no? Y bueno, pues en este caso este es su propio ex-libris y hay que decir que esto está hecho a mano, ¿no? Que es el mérito que tiene.
Sí, el rotula, ¿no? Con pinceles, con plumas, ¿vale? Y bueno, esto lo aplica al diseño gráfico también, ¿no? Pero hay una serie de, ahora lo veréis, de ex libris para amigos, ¿no? O gente relacionada del mundillo este que él se los ha hecho, ¿no? Manualmente. También hay páginas web que podéis encargar el vuestro, y por un módico precio os lo hacen. Bueno, y estos son algunos ex-libris que ha hecho el propio Rousselot para gente, sobre todo diseñadores actuales, ¿no? Bueno, en el caso de Louis Bassat es publicista, que fue reconocido como el mejor publicista del siglo XX. Hermann Zaff es un tipógrafo que ha hecho tipografías bastante conocidas, sobre todo para los que nos dedicamos a esto, como la Óptima. Nacho Lavernia es un diseñador de aquí de Valencia, bastante conocido. Hace 2 semanas, en las jornadas de diseño de la escuela en la que estoy yo ahora, en Castellón, dio una charla ahí, ¿no? Y fue muy constructiva. Modesto Granados también es un diseñador valenciano que reside aquí en Valencia, y este es el ex libris de Rousselot para Modesto Granados. Marc Salinas, pues otro diseñador, ¿vale? Pero para que veáis, ¿no? Todo esto está hecho a mano. Bueno, y estos ya son otros ex-libris también actuales de los que ya no sabemos exactamente el autor, no son de Rousselot, vamos a pasarlos un poco rápido, ¿no? Bueno, pues eso ha sido todo. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias por este recorrido histórico por el ex libris, hasta la actualidad. ¿Tenéis algún comentario, alguna pregunta, alguna inquietud? Nada. ¿Queréis pedir vuestro propio ex libris? Si alguno se quiere hacer uno, pues, a ver, por ordenador se puede hacer, pero una forma casera de hacerlo sería comprarse una goma de estas Milán, de esas de las gordas, ¿no? Y ahí, con un cúter, por ejemplo, pues con un poco de paciencia, te puedes hacer tu propio sello, ¿no? Y entonces luego, nada, le pones tinta y tienes un ex-libris casero. Eso sí, primero hacerlo en papel, luego le dais la vuelta, porque nos pasa, avisamos 1000 veces a los alumnos y 500 lo hacen al revés, ¿vale? Tenéis que darle la vuelta para que luego salga como toque, ¿vale? Si no saldrá una palabra extraña, ¿no? Y no saldrá vuestro nombre. Vale, pues muchas gracias. Venga.